Como ya ustedes saben, Havlei Mashiach, los dolores de parto de Mashiach. Tenemos la bandera utilizada en algunos movimientos mesiánicos en Israel. Ahí dice Mashiach, el Mesías. Cuando digo movimientos mesiánicos, por favor, no confundan los que reconocen a Mashiach. Tengo que decir, en Israel, primeramente, los movimientos que se llaman mesiánicos, que supuestamente reconocen a nuestro Santo Maestro Yeshua, realmente son cristianos y tienen muy mala reputación porque mezclan lo santo con lo profano. La bandera es utilizada en movimientos mesiánicos judíos, me refiero, como Breslev, casi siempre es el más que está utilizando esta bandera, y algunos de Chabad Lubavitch. La pregunta que estoy presentando es, ¿en qué tiempo nos encontramos exactamente? Ya que, como dije en la introducción, podemos escuchar muchas personas en diferentes foros que están hablando que realmente la venida de Mashiach es inminente. Obviamente, desde el punto de vista de los cristianos, ellos hablan acerca de un rapto, el cual nosotros sabemos que no hay tal cosa de un rapto. Sí hay el levantamiento de los justos desde el punto de vista judío que ocurre en el primer año de esos 7, específicamente en el tiempo de Rosh Hashanah. Pero todavía, como dije, no hemos cubierto, no hemos visto un sinnúmero de puntos. No tenemos capturado el monte del templo. No tenemos un Sanedrín que realmente esté dictando cuáles son las normas. No tenemos la aceptación de un Cohen Gadol o un sumo sacerdote que diga realmente sí, yo soy en propiedad del sumo sacerdote. O sea, ya hemos mencionado aquí 4 puntos que son esenciales, que deben estar ya en función antes de que entren estos 7 años de los dolores de parto, los Heblei Mashiach. Entonces, ¿en qué tiempo nosotros nos encontramos? Todo es cíclico. Esto lo he mencionado muchas veces. Es necesario que uno pueda conocer la historia. La historia se está repitiendo. Yo escuché hace, ah, imagínense, 2019. 2019, hay un rabino que de vez en cuando yo le escucho, un rabino ortodoxo, se llama Alon Anova, Alon Anova, su abuelita, sobreviviente del Holocausto, muy mayor, ya una persona en los 90, y ella le decía en el 2019, viviendo en Estados Unidos, aquí, que ella estaba comenzando a ver los mismos síntomas que ella vivió cuando era una niña en Alemania, antes de que Hitler se trepara en el poder. Ahora, eso fue en el 2019, estamos hablando ya de casi 5 años atrás. ¿Cómo las cosas han evolucionado? Vamos a examinar algunas de las noticias. Y esto es bueno tenerlo siempre en perspectiva, por las noticias son bien cambiantes, cambian todos los días. En Alemania, antes de que los nazis controlaban la nación, estoy hablando para antes de que explote la Segunda Guerra Mundial, el mismo Adolfo Hitler violentó una serie de acuerdos con los países vecinos y de esta forma pudo movilizar las tropas. En Ucrania hemos visto algo similar desde hace un poco más de 2 años para acá. Habían unos acuerdos con las naciones de Occidente de que ninguna nación que formara parte de la OTAN podía acercarse a Ucrania, ya que Ucrania hace frontera con, en aquel tiempo, lo que era la Unión Soviética. Entonces, ¿cómo se obvió todas estas cosas? Y ahora, abiertamente, después de 2 años, se reconoce de que la OTAN, específicamente liderada por los Estados Unidos, envía miles, millones o billones de dólares en armas para que los ucranianos
Y digo ucranianos entre comillas, porque si sigues las noticias te vas a dar cuenta que el ejército de Ucrania ha sido diezmado y realmente lo que tenemos son mercenarios de otras potencias peleando allí con la bandera de Ucrania. Británicos, franceses, americanos, partes de la OTAN peleando allí. Entonces, ellos mismos han ido en contra, bien similar de lo que hizo Adolfo Hitler. No cumplieron los tratados que estaban y quieren derrocar a Rusia. Obviamente hay un interés muy grande tanto en petróleo como en otras cosas. Eh, Usted quizás se pueda estar preguntando, ¿será Rusia el bueno de la película? ¿Quién será el bueno de la película? Todos los que ya han ido estudiando el tema de Gog y Magog y el Leviatán, las dos confederaciones de naciones que se van a estar posicionando en el final de los tiempos, ya yo he mencionado que ninguna de las dos son buenas. Los dos son malos. Los dos tienen diferentes puntos de vista. Uno quiere la dominación del otro. Tienen en común que quieren apoderarse de Israel. Pero aquí no tenemos a alguien bueno, excepto el Estado de Israel, y vamos a hablar específicamente del remanente de la casa de Judá que está en el Estado de Israel, porque ni siquiera, lamentablemente, el sistema político de Israel está trabajando como se supone. Eh, yo no sé si ustedes estaban al tanto. Estos, Esto es una noticia vieja de muchos años atrás. Eh, en lo personal, yo fui parte de la masonería hace muchos años atrás, antes de que estuviera en la Torá, y alcancé grados bastante altos. Uno se entera de muchas cosas. Yo fui un grado 32 dentro del rito escocés y en esos tiempos trascendía la noticia de que Benjamín Netanyahu era un grado 33 de la masonería. Obviamente, como dije, eso no es nuevo, estoy hablando de algo de 20 años atrás y para nosotros no era nada nuevo, pero todo se mueve detrás con una élite, con un plan. Estamos hablando de familias antiguas que son las que dirigen el mundo. Son unas cuantas familias, creo, si no me equivoco, creo que son menos de 100 familias que dirigen al mundo. Estas familias se pueden trazar a Europa, y no solamente a Europa, sino al Imperio Romano. Hay información que corre de esto desde hace mucho tiempo que suena como si fueran teorías de conspiración, pero yo por lo menos le puedo dar fe porque estuve, aunque fue un corto tiempo, estuve moviéndome en alguno de estos círculos que siempre están buscando la manera de estar en el poder. Pero es importante que usted no crea que aunque veas a un líder judío político, en este caso como Benjamín Netanyahu, que quizás lo puedes ver utilizando un talit, hablando a favor de algo que pudiera ser la Torá, aquí hay una agenda detrás de todo esto. Bien claro está dicho a través de todo el Tanaj de que Israel ponga su confianza en Hashem y en ningún líder político. Pero al no tener la Torá como guía, como centro, pues las decisiones van a ser totalmente diferentes, el enfoque va a ser diferente. Volvemos acá a hablar de lo que está ocurriendo, de cómo la historia vuelve y se repite. Eh, yo quisiera compartirle estos puntos que son bien importantes acerca de cómo era la vida de los judíos en Alemania antes de que los nazis subieran al poder. Y usted puede verificar, yo este estudio ya lo compartí en el chat, usted puede verificar todas las fuentes donde yo estoy extrayendo la información, porque está ahí la dirección de la página web. Y dice así, la mayoría de los judíos, era aproximadamente un 70%, vivían en ciudades grandes con más de 100.000 habitantes. Nada ha cambiado. Aquí en Estados Unidos está la judería más grande del exilio.
Fuera de Israel, la mayor cantidad de judíos está aquí en Estados Unidos. Luego, el segundo lugar se está peleando entre México y Argentina, pero Colombia tiene buena cantidad de judíos. En Ecuador también, en Chile, hay en diferentes lugares de las Américas, hay comunidades judías. Aquí, cuando buscas las juderías, ¿dónde están? En la mayoría de las ciudades más grandes. Allí están, en medio de todo el tumulto. Allí está, sí. Aquí en Florida Central, simplemente eh, vas a Orlando y en Orlando, pegadito de Walt Disney, allí están las diferentes comunidades y alrededor de todo, eso tiene un nombre, de estos suburbios que tiene Orlando. Vas al sur de la Florida, el área de Miami, Fort Lauderdale, Hollywood, todo eso está minado de comunidades de judíos y es donde está la mayor concentración de las personas, lo más moderno, igualito como ocurría en Alemania antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial. En comparación, aproximadamente un 50% de los alemanes no judíos vivían en poblaciones con menos de 10.000 habitantes. No obstante, algunos de los judíos sí vivían en pueblos pequeños y zonas rurales. Muchos judíos no asistían a la sinagoga o iban en raras ocasiones. Esto se parece mucho a este tiempo que estamos viviendo. La mayoría celebraban las fiestas judías. Los judíos que en Alemania observaban estrictamente la práctica religiosa eran minoría, muy parecido como ocurre aquí en Estados Unidos. Algunos judíos eran pobres, aunque la mayoría era de clase media. Muchos trabajan o eran propietarios de pequeños negocios. Los judíos también trabajaban como sastres, funcionarios públicos, médicos, abogados, periodistas, empleados de banco, trabajadores en fábricas, profesores y maestros. Unos cuantos eran empresarios acaudalados. Muchos judíos se veían a sí mismos como parte de un grupo religioso. Eran alemanes que practicaban el judaísmo. Otros se consideraban parte de un grupo étnico. Eran judíos que vivían en Alemania. Aquí en Estados Unidos hoy en día, el lobby más grande políticamente hablando de la nación es la IPAC o el IPAC y son judíos. Ellos son los que deciden las elecciones aquí. Desgraciadamente la mayoría de ellos son demócratas, aunque yo creo que en este tiempo ya están cambiando de opinión. Pero miren los paralelos. Antisemitismo es un fenómeno antiguo. El antisemitismo, como yo he dicho en otras clases, y esto lo he tomado literalmente como dice nuestro maestro Joseph Good, esto es algo espiritual. Es un odio sin causa. Y es como es raíz, en las raíces espiritual, esto se pega. Esto no lo inventó Adolfo Hitler. Desde la Edad Media, en Europa, los judíos fueron víctimas de discriminación, persecución, a menudo por motivos religiosos. Los cristianos vieron la fe judía como una desviación que debía ser combatida. Eh, este señor, se me escapa el nombre de él, el que comenzó todos los movimientos protestantes, Martín Lutero. Martín Lutero era un antisemita acérrimo. Escribió un libro, si ustedes no lo sabían, ahora se van a enterar. Escribió un libro que decía Los judíos y sus mentiras. Martín Lutero prácticamente al final de sus días se había convertido en otro papa, pero en Alemania, con la iglesia protestantes. Él había ido a donde estaban las comunidades judías a tratar de presentarle este catolicismo un poco diferente y los judíos, obviamente, si estaban observando Torah, no iban a aceptar la idolatría, así que de ahí en adelante él comenzó a hacerle la guerra y escribió él en este libro, Los judíos y sus mentiras, que a ellos deberían de encerrarlos en las sinagogas y quemarlos vivos con todos sus libros, de que le pusieran una marca. Todas estas cosas fue lo que hizo Adolfo Hitler, porque también leyó el libro, era algo de Alemania,
Y muchas veces se mira, wow, tremendo lo que hizo Lutero, pero Lutero fue un súper antisemita. Luego que salió la publicación del libro, al siguiente día él murió. Los judíos fueron a veces obligados a convertirse y se les prohibía ejercer ciertas profesiones. Como ustedes ya saben, y él lo ha hablado, el judío no se tiene que convertir. El judío, si no es religioso, simplemente tiene que hacer shuvah, tiene que retornar. eh, Se le conoce a una persona así como Baal Shuvah, que es el amo o el maestro del retorno. En el siglo XIX la religión desempeñó un papel menos importante y en su lugar surgieron pensamientos acerca de las diferencias entre las razas y los pueblos. Así se originó la idea de que los judíos pertenecían a otro pueblo diferente que, por ejemplo, a los alemanes. Incluso si los judíos se convertían a la fe cristiana, continuaban siendo diferentes debido a su línea de sangre. Para esto hay mucho material de la Inquisición española moviéndose por todo lo que va a ser la península ibérica y lo que va a ser acá en las Américas, los autos de fe y cómo las purezas de familias. Algo bien interesante que ocurría durante el tiempo de la Inquisición era que colocaban los nombres de las personas que eran los nuevos conversos. Tenían que haber pasado ya más de 3 generaciones para que fuera removido su nombre de estas listas y los colocaba en la entrada de la puerta de la iglesia. Allí ponían el nombre suyo con los dos apellidos. Es algo bien importante recalcar que el uso de los dos apellidos era para probar que aquella persona venía de ascendencia judía. Estamos hablando del mundo hispano, para que todo el mundo supiera de que con esas personas había que tener precaución porque no se sabía si su conversión había sido genuina. Y usted puede leer diferentes libros acerca del tema. Búsquelo, esto fue así, increíblemente. Y todavía al día de hoy existe mucho antisemitismo en la religión cristiana, existe mucho antisemitismo dentro de las raíces hebreas, y esto es algo sumamente increíble. Seguimos a un rabino judío, nos identificamos como parte del pueblo y esto se da. Seguimos. Estados Unidos hoy en día, vamos a ver, casi dos de cada 3 judíos estadounidenses se sienten menos seguros en Estados Unidos que hace un año. Esto es noticias recientes. De acuerdo con una encuesta nacional, el American Jewish Committee realizó la encuesta el año pasado cuando comenzaba la guerra entre Israel y Hamas del 7 de octubre. El número de judíos estadounidenses que dicen sentirse menos seguros en el país aumentó un 22% con respecto al sondeo del año anterior. El estudio de este año nos muestra muy claramente que el antisemitismo, que era apenas una llama en cierne, es ahora, sobre todo después del 7 de octubre, un incendio en regla. Esto lo dijo Ted Dodge, el CEO de una asociación judía, a lo que es Associated Press o la prensa asociada. De acuerdo con el informe emitido el martes, el 25% de los judíos estadounidenses dicen haber sido blancos de antisemitismo el año pasado. Casi la mitad de las encuestas dijeron, los encuestados, que han alterado sus hábitos de conducta durante el año pasado para evitar el antisemitismo. Han cambiado sus vestimentas, sus publicaciones online o lugares a donde van para que no sepan que son judíos. Antisemitismo, como ya ustedes están viendo, en la mayoría de las principales universidades aquí dentro de Estados Unidos. Le voy a decir algo. Cuando se fundaron las primeras universidades aquí en Estados Unidos, se tenía que estudiar hebreo. Muchos de los padres fundadores de esta nación tuvieron que estudiar hebreo para poder entender así mejor la Biblia. Eh, Fuera de Israel, como ya ustedes saben, la otra nación que se funda con principios basados en la Biblia es Estados Unidos. Así que jugó
un papel bien importante el hebreo en la educación de este país. Incluso hay universidades de las más antiguas, ahora mismo no recuerdo el nombre, donde tenían letras hebreas en el sello de la universidad. Hoy en día eso no es así. Hoy en día eh, eso no se ve en el horizonte. Manifestaciones donde están gritando, y esto lo vi yo, de que lo que ocurrió en octubre 7 vuelva a repetirse. Hay senadores aquí en Estados Unidos, abiertamente musulmanes, apoyando a Hamas, para que ustedes vean cómo va cambiando todo esto y bastante rápido. La Universidad de Columbia, eso es Nueva York, debió cancelar las clases presenciales este lunes y la policía detuvo a varias docenas de manifestantes en Yale, esa es otra universidad, mientras las tensiones en los campus de estudios terciarios continúan creciendo. Antisemitismo ahora en América Latina. Se dice que hay, pero no a los niveles que se está dando en Estados Unidos y en Europa. Dicho sea de paso, en estos días, mientras estábamos en los panes y levaduras, um, hubieron unas manifestaciones bastante fuertes en Alemania, también en Inglaterra, en Ámsterdam, donde hay una gran población islámica, muchos de ellos son palestinos, donde están llamando para que se haga un califato en Europa, con las leyes de las sharías y todas estas cosas. Bien, contenido fue publicado el 9 de noviembre del 2023. Redacción América. Ok. El rebrote del antisemitismo en el mundo con aumento de 330% los casos desde que el pasado 7 de octubre la organización terrorista Hamas atacó a Israel, también está alcanzando algunos países de América Latina, aunque sin llegar a los niveles de Europa, Estados Unidos y Canadá. En la semana posterior al ataque hubo un aumento de 1.180% de actos antisemitas a nivel mundial. Una cincuentancia que tiene muy preocupada a las comunidades judías en todo el mundo, explica Shai Salomón, director de Asuntos Hispanos del Movimiento de Lucha contra el Antisemitismo. Recuerda las palabras de nuestro Santo Maestro Yeshua, Matthew 24 específicamente, que él dice que el mundo los va a odiar o nos va a odiar a nosotros. Eso es antisemitismo. Y está dicho hace más de 2000 años por nuestro Santo Maestro Yeshua. Todo esto que está ocurriendo, que es increíble, yo mismo había leído de situaciones antisemitas para la Segunda Guerra Mundial. Vi muchos documentales, he visto muchas películas. Me gusta el tema, pero yo nunca pensé que realmente yo iba a experimentar lo que estamos viendo hoy en día. Recuerdo que yo recién había empezado en este caminar. Un hermano de nosotros llevaba poco tiempo en la Torá, así que no sabía mucho. Y él estaba con su kippah, fue a desayunar a un Burger King. Recuerde que no llevaba mucho tiempo en esto, no sabía las leyes ni nada de estas cosas, pero fue a desayunar un Burger King con su kippah y haciendo la fila para ordenar, una persona que ni siquiera lo conoce simplemente comenzó a insultarlo. Hubo muchos improperios solamente porque tenía una kippah y todo tenía que ver en contra del judío. Muchos años más tarde, a otro hermano de la comunidad de Aguadilla, Puerto Rico, hubo otro evento donde él estaba caminando afuera en la calle y simplemente porque tenía su kippah, alguien que él ni conocía también lo insultó. Así que es importante, por favor, micrófonos en silencio, es importante que nosotros
estemos con los ojos bien abiertos, porque hay unas promesas para los que se mantienen bien apegados del Todopoderoso, para los que tenemos la expectativa de ser eh, sacados, el famoso Asaf, irnos en el recogimiento de los justos y no tener que pasar también, obviamente, por el tiempo peor, pero la motivación más grande es presenciar la boda de Mashiach, presenciar su coronación. Son momentos trascendentales, no solamente para la humanidad, estamos hablando para el universo completo. Entonces vienen todas estas preguntas de cómo uno sabe realmente que es parte de ese grupo. ¿A quién realmente nosotros estamos siguiendo? Independientemente el nivel de observancia que nosotros tengamos, pero la pregunta sería, ¿nos parecemos a Israel? Hay grupos que aunque se dicen ser parte de Israel, realmente están haciendo su propia fórmula, su propia receta para su mantequilla personal. Y eso no es ser parte del pueblo. Esto se parece más a los que caminaban rebeldemente y en un momento dado recibieron su merecido. Cuando nosotros estamos apegados al pueblo, hablamos como el pueblo, hacemos lo que el pueblo hace. Sabemos que el pueblo, la casa de Judá, no es perfecta, pero ellos llevan un poquito más que nosotros en este caminar. Tienen más experiencia de cómo tratar todas estas cosas. Estamos viviendo en un momento donde, curiosamente, estos grupos que se identifican como seguidores de nuestro Santo Maestro Yeshua, pero no quieren seguir liturgias, tienen sus propios calendarios, eh, tienen su propia fórmula, como yo dije, su propia receta para hacer esa mantequilla personal, pero están regresando a Egipto. Hay otro sector que está volviéndose hacia la bodázara, hacia el camino de la idolatría, donde se está comenzando a exaltar más al vehículo que utilizó el Eterno, que preparó al Eterno, que es nuestro Santo Maestro Yeshua, que también recibe honor, pero este grupo, estos diferentes grupos le están dando mayor honor al emisario que al que lo envió. Esto es muy peligroso porque está ya rayando en lo que es la bodázara. El motivo de regresar a la Torá es conocer a Hashem, el Padre, al Rey del universo, conocer cómo Él trabaja. Como yo dije, si Él preparó un vehículo para rescatar, pero el que te está rescatando y el que me está rescatando a mí es Hashem. Y se confunde muchas veces creyendo que es nuestro Santo Maestro Yeshua. Él es el vehículo. Él es el emisario. El que está haciendo el rescate completo realmente es el Rey del universo, Boreo Olam, el Creador. Entonces surgen todas estas preguntas. ¿Qué estamos haciendo? ¿Hacemos realmente lo que hace la casa de Judá? Estamos contando, por ejemplo, en el tiempo que estamos viviendo, que hoy, ya esta noche, entramos en el día 10 del condeo del Omer. Lo estamos haciendo junto con la casa de Judá. Lo estamos haciendo con la jurisdicción, el tema que es esencial estudiarlo. Jurisdicción. ¿Quién tiene la jurisdicción para determinar almanaques, calendarios, conteo? ¿Quién tiene esa jurisdicción? Es importante uno ir a estudiar ese tema.
la comunidad de fe donde nosotros estamos asistiendo se alinea con Israel. Estamos nosotros practicando semanalmente cómo presentarnos delante del Creador. Ahí entra la liturgia, una fórmula ancestral que nosotros no nos la estamos cambiando, no nos la estamos inventando. Nuestro vocabulario está cambiando. Seguimos arrastrando el vocabulario de la religión cristiana, que tengo que decir una y otra vez, es un sincretismo que no nace en Israel, es paganismo. Las fuentes que estamos utilizando nosotros son realmente kasher, son realmente puras, o simplemente estamos escuchando a personas que tienen un mensaje bonito de motivación con un toquecito de sabor judío. O quizás son personas que están comprometiendo el mensaje de la Torá por llegar a otros grupos. Pregúntese, hágase todas estas diferentes preguntas que yo estoy trayendo. No es nada personal, no es con ninguno de ustedes, es lo que yo estoy viendo. ¿Cómo es nuestra comida? Y aquí estoy entrando ya en temas un poco más delicados. ¿Cómo es nuestra comida? Hoy leímos específicamente la quinta línea de esta porción, de esta parasha, que Hashem dice que el animal que vayas a consumir, asegúrate de que se le haya dado la shejita. La shejita es el degollamiento, porque de lo contrario, entonces estaríamos fallando en lo que es el mandamiento. Entonces, ¿cómo es nuestra comida? ¿A qué lugar frecuentamos nosotros cuando tenemos hambre o estamos fuera en la calle? Porque muchas veces todas estas cosas se ven como, ah, después que te comas algo limpio, es sinónimo de que es kasher o es kosher. No, hermanos, limpio y kosher son dos cosas muy diferentes. Eso sería tema más adelante. Pero son preguntas necesarias que uno debe hacerse, porque vamos hacia el monte Sinaí, vamos hacia Shavuot. Queremos presentarnos ya mejor que el año pasado. El tiempo que estamos viviendo no es para que uno vaya despacio, no es para que uno se esté dando lujo, lujo en el aspecto de cuando lo entiendas caminas. El mundo está entrando en caos, hay guerras, hay rumores de guerras, aún no estamos en los dolores de parto. Nosotros sabemos que una mujer embarazada, por lo generalmente son 9 meses, si no se va antes, pero son 9 meses de parto. Y mientras se va cambiando de mes en mes, hay mayor molestia, hay un poco más de contracciones, pero todavía estas contracciones no pueden ser comparadas con las contracciones que se dan en el momento del alumbramiento. Que ahí entonces estaríamos en los Heblei Mashiach. Sí, estamos viendo cómo va en aumento, cómo el vientre, vamos a decirlo así, metafóricamente hablando, cómo el vientre sigue creciendo y ahora crece más rápido que en muchas décadas y siglos anteriores. Todavía no estamos en el parto, pero tenemos todas las señales en el camino de que algo sí está cambiando fuertemente, drásticamente. Casi todos los países en contra de Israel. Y sabemos qué ocurre cuando los países se van en contra de la nación que tiene la bendición o del pueblo que tiene la bendición. ¿Qué debemos esperar nosotros entonces?
Todos y cada uno de nosotros estamos añorando de que llegue el momento de Mashiach, pero acompañado de todas estas cosas vienen todos estos panoramas difíciles, que como ya yo he mencionado otras veces y como ha mencionado muchas veces, porque básicamente estoy siendo eco de las palabras de nuestro rap Joseph Wood, tenemos que nosotros buscar la manera de aprender a comunicarnos con el Creador y a escuchar al Creador. Tiempos difíciles se están acercando. Con una oración de 5, 10, 15 minutos, eso no funciona. Hay que tomar decisiones drásticas. Vamos a ver ahora, eh, cambiando un poco del tema, mediten en todas estas preguntas que yo estoy planteando. Yo estoy incluido en todas estas cosas. No me estoy saliendo afuera ni nada por el estilo. Hace tiempo con Hashem. Apártese, apártese para pasar tiempo con Hashem. No se conforme con la oración que usted hace al día. Busca un tiempo para apartarse con Hashem. Es necesario que esa comunicación se dé y que usted comience a ver, a presenciar otros aspectos diferentes. Vamos a ver qué nos hablan las mentes judías antiguas acerca del tiempo que nosotros estamos aproximándonos. Esto es una interesante referencia del tema a forma de una anécdota. Esto aparece en el Talmud, Tratado Sanedrín 97b. Les recuerdo que el Talmud no tiene de un solo tema una sola opinión, sino tiene muchas opiniones y todas son variadas. No hay un consenso. Por eso que para buscar en el Talmud es necesario que usted tenga siempre presente varios puntos como este que estoy mencionando ahora. No hay una sola opinión de un tema en el Talmud, sino hay variadas opiniones y no se ponen de acuerdo. Rabbi Hanan ben Tajlifa envía este mensaje al rabino Yosef. Conoció a un hombre que sostenía un pergamino escrito en caracteres cuadrados hebreos en la lengua sagrada. Y le preguntó, ¿de dónde sacaste estos? Y él le respondió, yo era un mercenario en el ejército romano y lo descubrí en el archivo romano. En él estaba escrito, por favor, micrófonos en silencio, verifiquen sus micrófonos. En él estaba escrito, después de 4.291 años desde la creación del mundo, el mundo será destruido, en parte por las guerras del monstruo marino, el Leviatán, en parte de las guerras de Gog y Magog. Y luego llegarán los días del Mesías. Ocurrirá. El santo bendito sea. No renovará el mundo hasta después de 7.000 años. Así que el pensamiento, vamos a decir, ya en el primer siglo, era que vendría estas calamidades al mundo, tanto por el monstruo marino, como le mencionan en este comentario, y Gog y Magog iban a estar arrasando con diferentes lugares del planeta. Luego vendría el tiempo del Mashiach, pero el mundo no sería renovado hasta después de 7.000 años, o el Olam Haba. Entonces, esto se parece mucho a lo que habla el profeta Isaías, a lo que habla también el profeta Zacarías, de cómo van a venir personas que van a seguir naciendo. El templo va a estar en pie, la Torá saldrá de Sion, el mundo será un mundo, vamos a decirlo, diferente, será extraño, no habrá maldad por un tiempo determinado, pero todavía no hay un cielo nuevo y no hay una tierra nueva. Todo esto vendrá en el Olam Haba, ya entrando después del año 7.000, el año 8.000.
Interesante el 8 que habla de un nuevo principio. El más allá. Los intentos de calcular el final, el tiempo de la venida de Mashiach, fueron despreciados por la mayoría de los rabinos del lugar ese de hoy en día. Generaron esperanzas que finalmente fueron falsificadas. Esta es la advertencia enfática. Esto se recoge también de Sanedrín 97b. Por supuesto, habrá quienes calculen el fin, porque argumentan que como el fin ha llegado, el Mesías no ha venido. Nunca vendrá. ¿Qué camino para él, como se dice? A través de él, el momento en el tiempo esperan. Vendrá el Mashiach, en otras palabras. No perdamos la esperanza. Mantengámonos firmes caminando. Cuando menos uno se lo espere, ahí surgirá el Mashiach. Eso es lo que está tratando de decir Sanedrín 97b. En el libro El Talmud de todo hombre, si usted lee inglés, yo le recomiendo que usted adquiera un ejemplar de ese libro. Un libro excelente, un libro para reflexionar todos los días. En la página 376 dice, otra creencia confirmada era que el Mesías tendría el efecto de reunir las tribus de Israel. Mientras encontramos la enseñanza, las 10 tribus de las cuales no retiran el mundo por venir, esto aparece en la Tosefta Sanedrín 13:12, lo que está diciendo es de que esas 10 tribus no van a tener una participación o una herencia en el mundo por venir. Eso es lo que dice la Tosefta. Pero usualmente el Talmud toma un punto de vista opuesto. Y apelando al texto de Isaías 27:13 y de Jeremías 3:12, los rabinos anunciaron la doctrina del retorno de las 10 tribus perdidas, Sanedrín 110b. Grande será el día que los exiliados de Israel sean reunidos. Será como el día que los cielos y la tierra fueron creados. Interesante, Pesajín 88a. Las leyes de la naturaleza milagrosamente serán detenidas para asistir a esta gran reunión. Así es que, como dije, el pensamiento es mixto. La Tosefta, que se escribe antes de la misma Mishnah, dice algo poco diferente. Luego, los comentarios de las escuelas en Babilonia tienen otros puntos de vista en cuanto a lo que tiene que ver con las 10 tribus de Israel. En el mismo libro, el Talmud de todo hombre, página 376, la reunión de las tribus precederá otro gran evento, la restauración de la ciudad santa. Si un hombre te dice que los dispersos de Israel han llegado, pero Jerusalén todavía no ha sido levantada completamente, no le creas, no le creas, porque hay una promesa que se recoge tanto en el Tajuma Noah 2 y como en Devarim 33:12, de que toda la restauración de Jerusalén no solamente es con los edificios, las personas y las 10 tribus que están llegando allí, recuerde que allí está el templo, más que nada tiene que ver con esa restauración completa del Santo Templo. El templo debe estar allí. El templo debe estar allí. Usted preguntará, ¿qué va a pasar con esa Jerusalén que viene del cielo? Eso es después de los 1000 años, después de esa era mesiánica. Tenemos que tener un templo allí. Tenemos que tener la Corte Suprema allí. De allí, de Sión, saldrá entonces las enseñanzas de el Mashiach, que representa al Todopoderoso. En la página 371 de ese mismo libro, el tiempo del advenimiento del golpe estará particularmente marcado por el malestar político que culminará en una guerra encarnizada. Si veis al reino compitiendo entre sí, buscad las pisadas del Mesías. No es que así sea
Gran cosa porque sucedió en los días de Abraham, cuando los reinos luchaban entre sí. Bereshit Rabá. Esto sale de un midrash. Y lo que nos está diciendo es que el mundo, los gobiernos van a entrar en conflicto, en guerras, básicamente como se está viendo y cada día se está hablando ya abiertamente sobre guerras, pero de índole nuclear. Nosotros tenemos dos cosas. Está el plan de las élites y está el plan del Todopoderoso. Voy a comentar algo, pero esta es mi opinión bien personal. Yo creo que los que están en la élite, que son los que toman las decisiones, que abiertamente están buscando que sea el maligno el que esté en control, de una manera u otra, también conocen las profecías de la Torá. Una de las mejores enseñanzas desde la antigüedad es poder estudiar a tu enemigo para saber cómo él piensa y en base a ese pensamiento generar estrategias que vayan en contra. Entonces, en mi opinión, yo creo que la élite sí conoce las profecías. Obviamente eso nunca lo van a decir. Pero Hashem cambia. Pero Hashem cambia las estrategias. Hashem utiliza diferentes tipos de elementos. Hashem confunde los planes de estas naciones, de estos gobiernos, de los elitistas. Una de las oraciones que nosotros leemos tanto en el Shacharit semanal y Minja semanal como en el Shabbat, al final del Shacharit dice, que estoy parafraseando, que cualquier plan que tengan ellos no va a dar resultado, que el Eterno los va a cambiar. Y ahí es donde entra la confianza de nosotros en el Todopoderoso, en que no importa que ellos tengan los mejores recursos, no importa que tengan las mejores armas o los mejores hombres preparados, siguen siendo humanos, siguen trabajando con las herramientas que están aquí. Nosotros le pertenecemos a Boreolam, el creador, el que utiliza el viento, el agua, el que utiliza todos los elementos para que actúen a su favor y en favor de nosotros. Así que nosotros tenemos que estar confiados. Cuando hablamos de fe, el emuná, es la confianza en Hashem, de que en Hashem es el que va a actuar en el momento que Él sabe, no en el momento de nosotros. Una de las cosas que dijo nuestro maestro Joseph Good hace 2 noches atrás es que nosotros debemos esperar ver cambios drásticos por las decisiones que están haciendo los gobernantes, los planes que están buscando, las agendas ocultas y todas estas cosas. Pero también tenemos que estar en la expectativa de ver lo que Hashem va a hacer. Una cosa es, y estoy citando al Rab Joseph Good, una cosa es ver vandalismo en sinagogas, ataques a miembros de la comunidad judía. Por otra cosa es entonces comenzar a ver superterremotos, grandes tsunamis, catástrofes de proporciones que uno no se imagina. Y ahí es donde uno comienza a preguntarse, ¿será el hombre con su tecnología o será realmente Hashem? Hay unos patrones que nosotros debemos seguir. Hay unas fechas que son claves que nosotros debemos siempre estar pendientes. ¿Cuándo ocurre? ¿Cuándo no? ¿En qué fase de la luna nos encontramos? ¿Estamos experimentando algo cuando la luna está creciendo o estamos experimentando algo cuando la luna se está ocultando? ¿Por qué traigo la luna a colación? Hay una enseñanza bien antigua que la luna representa a Israel y que siempre que Israel se pega o se apega a la Torá y obedece, está en la fase creciente, está dejando ver todo el esplendor del sol. El sol representa a Hashem, está alumbrando. Pero cuando Israel se aparta de las instrucciones del Todopoderoso, comienza la fase de
menguar, se va ocultando todo el esplendor del Todopoderoso hasta que llega completamente en oscuridad, porque no tiene ya la Torá de Hashem, no puede reflejar la luz del Todopoderoso. Así que tenemos que preguntarnos en qué momento nosotros nos encontramos, qué debemos esperar. Estamos saliendo de una visitación especial de un tiempo señalado, y vuelvo y recalco, y lo contamos como lo cuenta el pueblo. No importa lo carismático que puede ser un líder, las buenas enseñanzas que pueda traer, si no se está pegando al pueblo, la casa de Judá, hermanos, tengan cuidado. No está siguiendo el patrón. Es hora de que usted tome decisiones. Recuerde que ese líder no va a dar la cara por usted cuando usted se tenga que presentar en el tribunal celestial. Como dicen los salmos, el hombre, cuando perece, se mueren todas sus esperanzas, porque es otro hombre más. Así que es tiempo también de que usted abra los ojos, despierte. ¿Dónde estoy? ¿Estoy recibiendo realmente nutrición toraica o estoy recibiendo otro tipo de nutrición que parece ser buena, pero no veo que se está alineando con lo que sigue el pueblo? No habla como habla el pueblo, no visten como viste el pueblo, no comen como come el pueblo, y siempre hay una excusa y una buena objeción. Tenemos que tener mucho cuidado de hacer esa pregunta: ¿dónde estamos nosotros? ¿En qué dirección nos encontramos? Más que nada, este tiempo de compartir con ustedes, como dije, era de introspección, pero también de confrontación, y no confrontación, lo digo de mala forma, sino de encarar realmente qué estamos haciendo, hacia dónde vamos. Ustedes sabrían, no sé si se lo sabían o se habían dado cuenta de esto, toda persona que está contando fuera de la casa de Judá no va a llegar a tiempo a la visitación del Todopoderoso. La visitación del Todopoderoso es en Shavuot, donde Él va a dar su Torá, su enseñanza, su corazón. Pero los que están fuera del conteo no van a estar allí presentes. Si nosotros nos trasladamos, hiciéramos este viaje y nos trasladábamos al monte Sinaí, donde todo el pueblo tenía que estar juntos, ya listos, preparados por las instrucciones del Todopoderoso, que le dijo a Moshe: prepara al pueblo porque en 3 días bajo y hablo con ellos, le doy mi Torá. Pero si tenemos un sector que no está contando y está en otro tipo de conteo tardío, no va a llegar a tiempo esa visitación. Y vuelvo y recalco, no importa lo bonito que pueda hablar o lo carismático que pueda ser el líder, usted tiene que hacerse la pregunta. Y vienen las preguntas de repaso. ¿Y quién es el maestro de ese líder? Si es que tiene maestro. Porque desgraciadamente hay algo que se repite, y es que muchos son maestros solitarios, no tienen realmente una persona que lo esté dirigiendo. Otros tienen la osadía de decir: no, pero sí, yo estudio con fulano y sultano y mengano, y yo estudio con ellos. Mi hermano, cuando uno se une a un grupo de estudio, tiene unos puntos que son básicamente idénticos. Puede diferir en algunas opiniones, pero son en otros temas más triviales. Realmente comienza a hablar como habla el grupo, y ese grupo habla como habla Israel. Comienza a hacer lo que hace Israel y lo que hace el resto del grupo, y hay un patrón que se repite. O sea que, casualidad, estos grupos que tienen otros conteos no se parecen. Vuelvo y digo, tienen un toquecito judío. Que no seamos encontrados
dentro de grupos rebeldes, que no seamos encontrados en revelaciones personales. Yo sé que todos y cada uno de nosotros queremos llegar juntos allá, al monte Sinaí, recibir la Torá, recibir la visitación del Todopoderoso. Y para eso estamos en este tiempo. Para eso estamos en tiempo de introspección. Para cuando viene el momento de introspección es para remover algo de nosotros, porque entendemos que hay algo que no funciona, que no está supuestamente alineándose con el manual del fabricante, que es la bendita Torah. Así que estas palabras que he venido ya compartiendo ya un poquito más de una hora, una clase bien inusual, diferente a todo lo demás, pero yo creo que es bien necesario. Salimos de este tiempo de panes y levaduras, nos encontramos ahora con, desgraciadamente, dimes y diretes, con señalamiento de otros puntos, y después todos decimos que estamos alineaditos con el Todopoderoso. A Hashem no se le escapa nada, todo lo está anotando, y en un momento dado, todo esto se nos va a preguntar, se nos va a cuestionar. Bien, llegó el momento de alguna duda o pregunta de lo que nosotros estamos hablando. Ah, Baruch Hashem, hermana. Las manitas, por favor, las puede levantar y pueden hacer la pregunta.